Muy buenas, mi nombre es Héctor Raudales. Estamos presentando lo que es el proyecto de la clase de análisis numérico, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la sección 0800, con nuestro docente Darwin Quiroz. Estamos haciendo lo que es la presentación de un proyecto realizado por los compañeros Fernando Villeda, Amílcar Hernández, su servidor Héctor Raudales y Jorge Mesa. Para nosotros, el grupo 9, nuestro proyecto de investigación consistía en hacer una representación, un modelo matemático que nos logre explicar sobre el incidente relacionado con el puente Tacoma-Narrows. Para entrar un poco en contexto, el puente de Tacoma era un gigante de hormigón y acero que conectaba el paso por el estrecho de Puget. Fue construido en la década de 1940 y fue inaugurado exactamente el 1 de julio de 1940, pensado para permitir una circulación de aproximadamente unos 50,000 vehículos a diario. Si nos ponemos a ver las dimensiones de este puente, medía más de 1,600 metros de longitud y tenía una distancia entre apoyos de 850 metros. Para el día de su caída, como es un puente colgante, un puente atirantado, dice de que el día de su caída sufrió oscilaciones verticales de flexión de amplitud de 0.5 y hasta 1 metro, repitiéndose alrededor de 12 veces cada minuto, seguidas de movimientos de torsión. Esto fue la primera etapa, por así decirlo, del incidente. Primero el tablero se elevaba y bajaba de 0.5 hasta 1 metro con respecto al plano horizontal en el que él debía descansar. Esto lo hizo 12 veces cada minuto. Luego, el puente empezó a presentar lo que es un movimiento de torsión, cuya amplitud fue aumentando hasta alcanzar 8.5 metros, lo que constituye a casi 45 grados respecto de la posición horizontal para el tablero. Esto lo dice Hernández Fernández, marzo de 2005, esta información. Acá podemos visualizar una de las imágenes que fueron tomadas en el incidente de ese trágico día. En la introducción tenemos de que el incidente del 7 de noviembre de 1940 colapsó el famoso puente de Tacoma. Fue conocido como Gertrudis Galopante. Y como tenemos sabido, todo aquel que es matemático va a tener esa incógnita de poder modelar un modelo matemático, poder hacer un modelo matemático que dé respuesta a lo que ocurrió este día. Para eso tenemos el trabajo de Euler-Helms, Runge-Kutta y también Runge-Kutta-Feldberg. En este proyecto de investigación vamos a explicar, mediante sus métodos, cómo esas oscilaciones del movimiento resonante pudieron adquirir magnitud mediante fuerzas estrictamente verticales. Tenemos objetivos definidos, que uno es entender tanto el sistema físico y el comportamiento de estas soluciones matemáticas. Para eso vamos a estar usando lo que es un enfoque numérico, con la ayuda de programas de computación. También queremos estudiar lo que son las ecuaciones diferenciales que fueron postuladas por McKenna y Tuama, utilizando métodos como el de Runge-Kutta de orden 4, en el ámbito de deducción y numérico, para explicar y estudiar este tipo de comportamientos y ver si logramos obtener una solución para este tipo de movimiento resonante en distintos valores y distintos parámetros. Se nos establece un primer experimento que queremos realizar, donde vamos a valorar lo que es la velocidad del viento a 80 km por hora en condiciones iniciales.
con un ángulo de teta igual a 0, hasta 0.01. Más o menos es que el puente establece una dimensión torsional si las pequeñas perturbaciones en teta se terminan. Y es inestable si estas crecen mucho más allá de su tamaño original. O sea, nosotros en la gráfica lo que vamos a ver es que si el valor para teta oscila, entonces el puente va a tener perturbaciones y va a ser muy, muy inestable. Sin embargo, tenemos que ver qué ocurre para este valor de la velocidad del viento a 80 kilómetros. Entonces, el método que vamos a utilizar es un método de deducción numérica. Ya habíamos hablado de que vamos a utilizar el método de Runge-Kutta de orden 4. Los métodos de Runge-Kutta sabemos que tienen un error local de truncamiento bastante altos. Pero vamos a trabajar con lo que son los métodos de Taylor para que nos permiten prescindir del cálculo y de la evaluación de las derivadas. Los métodos de Runge-Kutta, recordemos que están basados en el teorema de Taylor para dos variables. Y así nosotros lo que podemos hacer es realizar un análisis para un modelo simplificado en el puente de Tacoma. ¿Cómo va a ser esto? Este análisis fue propuesto por McKenna y Tuama. Esta está ciertamente basada en la ley de Hooke. Si nosotros recordamos la famosa ley de Hooke que ya introducía lo que es una constante de amortiguamiento, una constante K que podemos nosotros visualizar aquí dentro de la presentación, dentro de la fórmula. Bueno, se basa en la ley de Hooke y lo que hacen ellos es que reemplazan la fuerza de restauración lineal de Hooke por una fuerza no lineal. Recordemos de que nuestra representación matemática para un puente atirantado no va a respetar lo que es un modelo lineal, entonces tenemos que colocar una fuerza no lineal, con la cual nos resultan dos ecuaciones de movimiento, una para teta y la otra para y, donde teta y representan, teta representa el ángulo de fase con la carretera con respecto a la horizontal, y y representa la altura con la que se mueve el tablero. Si nosotros recordamos cuáles fueron los dos eventos principales, habíamos dicho que primero el tablero se había elevado de 0.5, o sea, de medio metro hasta 1 metro de altura, por sobre la horizontal y por debajo de la horizontal, pero con un teta de ángulo 0. Esto lo hizo aproximadamente 12 veces cada minuto y luego empezó lo que es un movimiento de torsión que finalizó con la caída del puente. Acá tenemos nosotros una visualización gráfica. Si nos fijamos en el experimento nos explicaba claramente qué es lo que significa esta gráfica. Dijo de que si las oscilaciones en el ángulo teta eran pequeñas, íbamos a tener lo que es vibraciones, íbamos a tener lo que es el por qué el puente de Tacoma se ganó ese sobrenombre de Gertrude Galopante, y lo vamos a poder ver en la primera etapa de esta gráfica. El puente solo iba a estar vibrando, o si iba a estar meciendo o galopando, como lo dice el sobrenombre. Ya para la parte final de esta gráfica podemos observar que teta se dispara muy por sobre los valores normales, y entonces es donde nosotros podemos percibir que el puente ya termina lo que es un movimiento de tablero en ángulo 0 y empieza a hacer lo que es la parte de torsión hasta que simplemente la estructura cede y el puente es derrumbado. Acá tenemos otra gráfica respecto a la amplitud. Esta es con respecto a lo que es el tablero. Si nosotros observamos esta gráfica mantiene la primera etapa del incidente con un teta prácticamente 0. O sea, si nosotros vemos el ángulo de la carretera con respecto al horizontal, decimos prácticamente no pasa nada. Sin embargo, en esta gráfica nosotros podemos observar que desde el momento 0 el tablero empieza a oscilar, para este caso, para este experimento, hasta aproximadamente 4 metros de altura, incluyendo un tiempo donde obtenemos 6 metros de amplitud en el movimiento de tablero con ángulo teta 0. Ya cuando inicia lo que es la rotación
la rotación del tablero, el movimiento torsional, θ se dispara, por lo que vemos de que el tablero se empieza a inclinar, así como lo veíamos en la segunda imagen del puente. Vamos a ver acá. Aquí como estamos viendo aquí, θ se empieza a inclinar, empezamos a tener ya una distorsión, empezamos a ver una alteración grande con respecto a θ, y el tablero también tiene un movimiento de caída, un movimiento en Y, que es el que nosotros podemos observar en la gráfica 2, esta de acá. Entonces, para la primera parte del incidente, el tablero está moviéndose en Y, está alzándose y disminuyendo periódicamente. Sin embargo, θ se mantiene igual. Para la segunda parte del incidente, θ empieza a hacer un movimiento de torsión y siempre se mantiene lo que es el movimiento del tablero con respecto al eje Y. Acá tenemos lo que es un pequeño comportamiento, una pequeña representación gráfica que hicimos con los programas, donde se representa el movimiento del tablero con respecto al ángulo 0. O sea, el primer movimiento que empieza a hacer el puente, y recordemos, si recordamos los Física 200, sabemos de que esto es como una onda expansiva. Esto sería como ver el tablero desde una de las caras del puente, y esta onda se iría ampliando a todo lo que es lo largo de los 1600 metros que tenía este puente de longitud. Listo. Entonces, hicimos una variante también. Hicimos una variante que representaba la simulación de cuando tenemos vientos huracanados de 130 kilómetros por hora. Esto es para un huracán categoría 1. Observemos θ. Solo veamos lo violento que hubiera sido si el puente de Tacoma hubiera sido golpeado por un huracán categoría 1 antes de su inevitable colapso. Observamos de que θ se mantiene súper estable, la carretera se mantiene súper estable con respecto a la torsión los primeros segundos. Sin embargo, ya pasado la mitad del incidente, θ obtiene valores extremadamente caóticos, donde nosotros podemos intuir que el puente no iba a soportar más de unas 5 a 7 oscilaciones torsionales con 130 kilómetros por hora. Para la gráfica de la amplitud, nuevamente vemos que el tablero se empieza a sacudir extremadamente, teniendo picos de hasta 15 metros, negativo 15 metros, podemos observar en uno de los picos, para lo que sería velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. Acá tenemos el análisis de resultados que hemos estado explicando anteriormente, y al final el gráfico de Y y el gráfico de θ pues son bastante amigables y se entienden bastante fácil para lo que es analizar el daño a la estructura. Para el segundo ejercicio, pues vamos a reemplazar el método del trapecio por un Runge-Kutta de orden 4 para mejorar la exactitud, donde lo que obtenemos es este tipo de gráfica para el ángulo de θ. Podemos ver de que el puente en la primera etapa del incidente tiene un movimiento torsional, luego se estabiliza y luego empieza con una torsión acelerada, manteniendo siempre lo que es una amplitud en el movimiento del tablero sin que la carretera se torsione. Entonces, veamos de que es prácticamente igual, solo que con mayor exactitud. En las primeras gráficas no podíamos ver que había un movimiento en θ, o sea que había una parte de calma durante la tormenta con respecto al ángulo del tablero. Sin embargo, son resultados bastante parecidos uno con el otro. Nuevamente tenemos aquí
un último experimento donde dice que vamos a hacer cuál es el efecto de aumentar el coeficiente de amortiguación. Si el puente, recordemos de que un puente atirantado, si tiene un coeficiente de amortiguación, sin embargo, es distinto. ¿Por qué? Porque si el puente tiene movimiento en Y positivo, no hay nada que lo detenga más que la energía potencial del mismo puente. O sea, más que la masa del puente es lo único que evita que el puente se levante, que el puente tenga movimiento en Y positivo. Sin embargo, en Y negativo, el coeficiente de amortiguación de cada uno de los cables de acero que sostiene el puente es bastante alto. Para los Y negativos es una situación bastante difícil poder estirar lo que es cada uno de los cables tensores que sostienen la estructura. Igual vemos de que la amplitud de la gráfica del ángulo θ es totalmente caótica desde el minuto 0. Igual que la amplitud del tablero, o sea, el puente empieza a torsionarse y empieza a elevarse desde el inicio del experimento. Como resultado, dice que al aumentar el coeficiente de amortiguación, pues hay un daño mayor, ya que θ se comporta a lo largo de la gráfica, se mantiene constante en una amplitud mucho menor de la que hubiese tomado si hubiese podido evitar esta catástrofe. O sea, acá lo que vemos es que el movimiento empieza, sin embargo, observemos de que es a la orden de por 10 a la menos 3. Entonces, estamos hablando de que lo más que alcance el ángulo θ, si es cierto, se empieza a torsionar el puente. Esto solo obtiene una amplitud para lo que es el desfase en grados. El programa está basado en el lenguaje de MATLAB. Aquí en la parte de la derecha tenemos lo que es el lenguaje, el código. En la parte de la izquierda tenemos la ventana de comandos de donde vamos a llamar a nuestro programa. Aquí en la parte superior podemos ver la descripción de algunos parámetros del programa. Para que nuestro programa funcione correctamente, debemos ingresarle ciertos parámetros, como ser inter, que se refiere al intervalo de tiempo. Nosotros lo tenemos de 0 a 1000. IC, que se refiere a las condiciones iniciales, siendo la primera Y, la segunda Y', la tercera θ, la cuarta θ'. Nosotros la tenemos inicializadas Y en 0, Y' en 0, θ en 0.001 y la derivada de θ en 0. H viene a ser el tamaño de paso, P, que viene a ser lo que son los puntos ploteados para hacer las gráficas. Otra parte importante del código se muestra aquí abajo, como ser los métodos que utilizamos para realizar la simulación: el método del trapezoide y el método de Ron-Ejecuta 4. También tenemos aquí otras variables de interés, como ser len igual a 6, que es la longitud del puente del centro al extremo del puente. A, que es el coeficiente de no linealidad de la ley de Hooke. W, que se refiere a la velocidad del viento, nosotros lo tenemos en 80. También hicimos el análisis para un caso donde hubiera un huracán categoría 1, que sus vientos llegan a ser a 130 km por hora. Omega se refiere a la frecuencia angular del sistema. Este 38 que vemos acá se refieren a las oscilaciones que hubieron en un minuto del puente. Aquí hay otra variable que también nos interesa, como ser el coeficiente de amortiguación, que nosotros lo tenemos en 0.01. Si llamamos al programa, veremos lo que nos muestra. Como podemos ver, se muestra una simulación de las oscilaciones del puente. Son puramente verticales. De la altura que nos lo mostraba el compañero anteriormente. Aquí podemos ver la gráfica de Y, que vemos que tiene la amplitud y también